La mayoría de las personas creen que no se puede descargar música de un iPhone de la misma manera como lo haces dentro de un teléfono Android, pero déjame decirte que estás completamente equivocado. Y sinceramente lo entiendo, la mayoría de las personas que vienen de un teléfono Android y se cambian a un iPhone se encuentran en un mundo completamente distinto. Después se frustran y creen que lo mejor es tirar el iPhone y quedarse con el Android. Pero el día de hoy te vengo a decir que no necesitas hacer eso. Realmente descargar música en iPhone es igual de fácil que hacerlo desde un Android. Y no necesitas una computadora como todos piensan, ni tampoco necesitas gastar dinerito. Así que comencemos con el tutorial para que veas lo sencillo y lo fácil que es esto. Bueno, para hacer esto vamos a ocupar dos aplicaciones que ya tenemos en nuestro iPhone, que es la aplicación de Safari, nuestro navegador, y la aplicación de los archivos. Y también vamos a necesitar esta aplicación, pero al final del video les explico para qué sirve. Entonces vamos a abrir Safari y se van a ir a una tienda oficial en donde van a comprar la canción. Nada de piratería, señores. Aquí se compra la canción de forma legal. Una vez que hayas comprado la canción de forma legal, vamos a pasar a descargarla. Y una vez la descarga haya terminado, nos vamos a pasar a la segunda aplicación, que es la aplicación de archivos. Dentro de aquí te vas a ir al apartado que dice en mi iPhone y aquí vamos a ver esta carpeta que se llama descargas. No se preocupen, ustedes no van a tener todas estas carpetas que tengo yo, son de otras aplicaciones que tengo instaladas dentro del iPhone. Entonces vamos a entrar a la carpeta de descargas y como podrán darse cuenta, ahí ya tenemos la canción. No salimos aquí, no se preocupen, vamos a regresar en un momento y ahora sí les voy a decir para qué utilizamos esta aplicación. Como ustedes no la tienen instalada, la van a buscar dentro de la Apple Store como Jewel Case y va a ser esta aplicación que tenemos aquí. Van a proceder a abrirla, les va a aparecer de esta manera. No se preocupen, no vamos a hacer absolutamente nada aún. Ahora, una vez que hayan abierto la aplicación, en su aplicación de archivos, vamos a seleccionar la canción que acabamos de descargar, le vamos a dar clic aquí en donde dice transferir, nos regresamos aquí, nos volvemos a regresar una vez más y si no están en este apartado o están dentro de iCloud, se regresan hasta atrás y le van a dar clic aquí en donde dice en mi iPhone una vez más y ahora vamos a tener el folder de Jewel Case. Vamos a seleccionarlo y aquí vamos a presionar el botoncito que dice transferir para que se nos mueva la canción de nuestro folder de descargas al folder de Jewel Case. Ahora, nos regresamos a la aplicación de Jewel Case y como podrán darse cuenta, aquí ya vamos a tener todas nuestras canciones. Puedes seleccionar desde aquí o simplemente puedes seleccionar este botón que dice Tracks para que te muestre todas tus canciones que ya descargaste de forma legal. Y de esta manera es como puedes descargar música desde tu iPhone de una forma muy fácil y sencilla, de la misma manera que lo haces como Android. Y lo mejor de este método es de que obviamente no vas a tener que estar lidiando con los anuncios ni tampoco tienes que pagar una suscripción porque todas estas canciones son legalmente tuyas y viven dentro de tu dispositivo. Y antes de que lo olvide, también puedes instalar la aplicación de VLC y gracias a esta aplicación vas a poder reproducir toda tu música así como también todas tus películas o series que tengas descargadas dentro de tu iPhone. Y el método es el mismo, tienes que pasar lo que tienes dentro de tu folder de descargas a el folder de VLC. Una vez tengas aquí todas tus canciones o películas, la misma aplicación de VLC te las va a acomodar y te va a mostrar esta interfaz que es bastante amigable y bonita. O también puedes utilizar la aplicación de Jewel Case en dado caso que solamente quieras reproducir música. Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, estaría increíble que me regalaras un like y que me ayudaras suscribiéndote al canal si es que quieres seguir viendo más contenido como este. Y bueno, yo me paso a retirar, se cuidan mucho y los veo muy pronto con un nuevo video. Adiós.